El millonario llegó para desalojar a la campesina, pero todo cambió al verla con sus 3 hijos. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El sol de agosto caía como una sentencia sobre las llanuras resecas de Kansas. El viento no ofrecía alivio, solo levantaba remolinos de polvo que se filtraban por las grietas de la modesta cabaña de madera. Cada ráfaga parecía susurrar advertencias de un futuro incierto y difícil. La tierra misma estaba sedienta, agrietada como las manos de quien la trabajaba sin descanso. Dentro de la pequeña vivienda, el calor era sofocante. Camila Belmonte se arrodillaba frente a un fuego casi extinto, más por costumbre que por necesidad de calor. Intentaba calentar una pequeña olla de hierro donde flotaban unos pocos vegetales pálidos en un caldo aguado. Era una comida escasa para 4 bocas, un recordatorio constante de su precaria situación. Sus manos, marcadas por el trabajo duro y el sol implacable, temblaban ligeramente. No era por el frío inexistente, sino por el miedo que se aferraba a su pecho como una enredadera. A sus 32 años, sentía el peso de un siglo sobre sus hombros. La vida le había cobrado cada instante de felicidad con intereses desmedidos, robándole el brillo de la juventud. Su rostro, que una vez fue suave y luminoso, ahora estaba delineado por arrugas prematuras alrededor de sus ojos claros. Su cabello castaño, alguna vez su orgullo, estaba recogido en una trenza simple y funcional. Mechones grises se revelaban en sus sienes, testigos silenciosos de noches en vela y preocupaciones constantes. Su madre no había tenido canas a esa edad. Vestía un sencillo vestido de algodón gris, tan desteñido por el sol y los lavados que casi parecía blanco. Tenía remiendos visibles en las rodillas y los codos, parches sobre parches. Sus pies descalzos, cubiertos por el polvo fino del suelo de madera sin pulir, mostraban la dureza de su existencia diaria. Cada paso era un recordatorio de su conexión con la tierra yerma. Detrás de ella, acurrucados sobre una manta raída, estaban sus 3 hijos. Clara, la mayor con 9 años, rodeaba con sus brazos delgados a sus hermanos menores. Su mirada era seria, demasiado seria para su edad, como si comprendiera la fragilidad de su mundo. Mateo, de 6 años, y la pequeña Karina, de apenas 4, completaban el trío. Los 3 niños compartían el cabello castaño de su madre y sus ojos expresivos, aunque ahora estaban nublados por el miedo. Los pequeños intuían que algo malo estaba a punto de suceder. Los niños siempre lo saben, perciben la tensión en el aire como los animales presienten la tormenta. Se mantenían en un silencio expectante, temerosos de romper la calma. «Mamá, tengo hambre», susurró Mateo, su voz apenas un hilo en la quietud de la habitación. Apoyó su cabeza en el hombro de Clara, buscando consuelo. Camila cerró los ojos por un instante, tragando el nudo en su garganta. Respiró hondo, buscando una fortaleza que sentía agotada. El hambre de sus hijos era un dolor físico en su propio estómago. «Ya casi está la sopa, mi amor», respondió con una calma forzada, girándose para ofrecerles una sonrisa débil. «Solo necesitas un poco más de paciencia, Mateo. Verás que estará deliciosa». Pero tanto ella como Clara sabían la verdad. Esa sopa rala apenas alcanzaría para calmar los retortijones en sus estómagos vacíos, una solución temporal a un problema permanente. Hacía 3 meses que Felipe, su esposo, había muerto. Una fiebre repentina y violenta se lo llevó en 5 días, sin darles tiempo a prepararse, sin permitirles una despedida adecuada. Con él se fue no solo el amor de su vida, sino también el único ingreso, por modesto que fuera, que mantenía unida a la familia. La cabaña se sentía más vacía sin su risa. Felipe había trabajado como peón en el rancho de los Sandoval, a 5 kilómetros de distancia. El pago era escaso y el trabajo agotador, pero era constante. Era algo. Ahora, Camila luchaba sola. Lavaba ropa para las familias más acomodadas del pueblo cuando conseguía el trabajo,
cosía remiendos por unos centavos y vendía los huevos de sus 2 únicas gallinas flacas. Pero nunca, jamás, era suficiente. Las deudas crecían con la tenacidad de la maleza en el jardín. El banco ya le había enviado 3 avisos formales, papeles que usaba para encender el fuego. Pero esa mañana, algo mucho peor había llegado. Una carta oficial, con el sello imponente de la Compañía Ferroviaria del Oeste. Camila sacó el papel arrugado del bolsillo de su delantal. Lo había leído 20 veces, cada lectura con la esperanza de haber entendido mal. Pero las palabras seguían siendo las mismas, crueles e inflexibles. Estimada señora Belmonte, se le notifica que la propiedad ha sido adquirida, expansión de la línea Kansas-Missouri. La burocracia era un monstruo sin rostro. Deberá desalojar la propiedad en un plazo no mayor a 30 días. 30 días. Un mes para dejar el único hogar que sus hijos habían conocido. El lugar donde nació Karina, donde Mateo había enterrado a su perro bajo el viejo roble, donde Clara aprendió a leer, sentada en el regazo de su padre en el porche. 30 días para ver su mundo desmoronarse por completo. Apretó la carta hasta que sus nudillos se pusieron blancos, formando una bola de papel. Las lágrimas quemaban detrás de sus párpados, pero las contuvo con fiereza. No podía llorar delante de ellos. No podía mostrarles que estaba rota, que el miedo la estaba devorando por dentro. Debía ser su roca, aunque se sintiera como arena. Mamá, ese señor está aquí otra vez, dijo Clara de repente desde la ventana. Su voz era tensa. El corazón de Camila dio un vuelco doloroso y se puso en pie de un salto. Se limpió las manos sudorosas en el delantal y se acercó al vidrio sucio. Una carreta elegante, negra y pulida, estaba detenida frente a su propiedad. Era un vehículo que gritaba poder. No era una carreta cualquiera. Sus acabados de latón brillaban incluso bajo la capa de polvo. 2 caballos magníficos, de un castaño oscuro y lustroso, tiraban de ella con impaciencia. Junto a la carreta estaba él. Mauricio Lombardi. Tenía 45 años, pero parecía tallado en granito, con una presencia que empequeñecía todo a su alrededor. Alto, de hombros anchos que llenaban su traje negro impecable, su rostro era duro. Mandíbula cuadrada, pómulos marcados y un cabello negro peinado hacia atrás con fijador. Sus ojos eran del color del acero, grises, fríos, imposibles de leer. Sostenía un bastón de ébano con mango de plata, no por necesidad, sino como un símbolo más de su autoridad. Mauricio Lombardi era el dueño de la compañía ferroviaria, de minas, de bancos. Un hombre que siempre obtenía lo que quería. Tocó la puerta con el bastón. 3 golpes secos, autoritarios, que resonaron como disparos. Camila respiró hondo, alisó su delantal y abrió. El contraste era brutal, él, impecable y poderoso, ella, descalza y cubierta de polvo, pero con la barbilla en alto. Señor Lombardi, dijo Camila, su voz sorprendentemente firme, anclada por la determinación de una madre que protege a sus crías. No iba a inclinarse ante él, no le daría esa satisfacción. Sostuvo su mirada fría, aunque su interior temblaba. Era el lobo en la puerta de su gallinero, y ella era la única defensa. Señora Belmonte, su voz era grave, profunda y carente de cualquier emoción. Era el tono de un hombre acostumbrado a dar órdenes y a no recibir negativas. Supongo que recibió la carta de la compañía. No era una pregunta, era una afirmación. Él ya sabía la respuesta, solo estaba cumpliendo con una formalidad desagradable. La recibí esta mañana, confirmó ella, apretando las manos en los pliegues de su delantal. Entonces sabe lo que debe hacer. Tiene 30 días. Su mirada se desvió por un segundo hacia el interior de la cabaña, como si calculara el valor de sus escasas posesiones. No haré esto más difícil, señor. Esta es mi casa. Es el hogar de mis hijos. No tenemos otro lugar a donde ir, continuó Camila, y esta vez su voz se quebró ligeramente por la desesperación.
Usted no puede simplemente. Señora, la interrumpió él, eso no es mi problema. La ley está de mi lado. Compré este terreno legalmente. El ferrocarril debe pasar por aquí. Es el progreso. No es nada personal. Nada personal, repitió ella, y la indignación quemó más que el sol de Kansas. Usted tiene mansiones, señor Lombardi. Tiene más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Nosotros solo tenemos esto. Señaló la cabaña con un gesto amplio. ¿Cómo puede quitarnos lo único que tenemos y atreverse a decir que no es personal? Por un instante fugaz, algo pareció moverse en esos ojos de acero. Una sombra, un destello de una emoción enterrada hace mucho tiempo. Pero desapareció tan rápido que Camila pensó que lo había imaginado. El mundo es un lugar duro, señora. Los sentimentalismos no construyen imperios ni vías de tren. Se dio la vuelta, listo para marcharse. Espere, la voz fue pequeña, pero clara y firme. No era Camila. Era Clara. La niña había salido al porche, seguida de cerca por Mateo y Karina, que se aferraba a su falda. Los tres niños miraban al hombre imponente con ojos enormes y asustados, pero Clara se mantenía erguida, imitando la postura de su madre. Por favor, señor, dijo Clara, dando un paso adelante. Este es nuestro hogar. Mi papá construyó el columpio en ese árbol antes de morir. Señaló el viejo roble. Y nuestro perro, Pecas, está enterrado junto al porche. No puede quitarnos nuestra casa. Por favor. La súplica infantil era más potente que cualquier argumento legal. Mauricio Lombardi se detuvo en seco. Se volvió lentamente, su mirada dura fijándose en los tres niños. Realmente los miró. Y algo en su pecho, un músculo que creía muerto y atrofiado hacía 20 años, se retorció con un dolor agudo y sorprendente. Vio a su propio hijo, perdido hacía tanto tiempo, en el rostro asustado de Mateo. Vio a la hija que nunca tuvo en los ojos castaños de Karina. Y en Clara, vio una valentía y una dignidad que él mismo recordaba haber tenido, antes de que el mundo y la tragedia lo convirtieran en piedra. Se aclaró la garganta, visiblemente incómodo por primera vez. Volveré en una semana, dijo abruptamente. Piensen a dónde irán. Sin una palabra más, subió a su elegante carreta y se alejó en una nube de polvo, dejando a Camila abrazando a sus hijos en el porche. Ella no sabía si acababa de ganar 7 días más de angustia o si solo había pospuesto lo inevitable. Esa noche, mientras los niños dormían, Camila rezó por un milagro. A 30 kilómetros de distancia, en una mansión de piedra tan grande como un palacio, Mauricio Lombardi no podía dormir. Caminaba por los pasillos vacíos, donde el sonido de sus pasos era absorbido por alfombras caras. La casa estaba llena de muebles finos y obras de arte, pero vacía de vida, vacía de risas, vacía de amor. Se detuvo frente a un retrato al óleo de su esposa e hijo, muertos hacía 2 décadas. La escarlatina se había llevado al niño, y el dolor se había llevado a su esposa poco después. Por primera vez en 20 años, una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. ¿En qué me he convertido?, susurró a la oscuridad. Pero la oscuridad, como siempre, no respondió. 5 días después, Mauricio hizo algo impulsivo, algo que no había hecho en años. Actuó sin un plan financiero, sin consultar a sus abogados. Ordenó a su cochero que lo llevara de nuevo a Cedar Creek, pero no a la oficina del ferrocarril. Se dirigió directamente a la cabaña de Camila Belmonte, bajo la mirada desconcertada de su asistente, Edmond. «Señor, ¿está seguro?», preguntó Edmond, un hombre nervioso de 50 años. «Los papeles legales ya están en proceso. El desalojo procederá automáticamente en 25 días». «Lo sé perfectamente, Edmond», replicó Mauricio, su voz cortante. «Aún así, iré». «¿Puedo preguntar por qué, señor?». Mauricio no respondió. No tenía una respuesta lógica.
Solo sabía que no había podido quitarse de la cabeza esos 3 pares de ojos asustados. No podía olvidar la imagen de esos niños aferrados a su madre, como si ella fuera el único pilar que los sostenía sobre el abismo. Encontró a Camila en el pequeño huerto trasero, de rodillas, arrancando malas hierbas con una determinación sombría. Al escuchar la carreta, se levantó rápidamente, limpiándose la tierra de las manos en el delantal. Su expresión era cautelosa, preparada para otra batalla. Señor Lombardi. No lo esperaba hasta dentro de 2 días. No es una visita oficial, dijo él, bajando de la carreta. Esta vez no traía su bastón. Se veía, por un instante, simplemente humano. Vine a hacerle una propuesta, dijo él, yendo directo al grano. Camila cruzó los brazos, protegiéndose. No tenemos nada que usted quiera, señor. Ya nos lo está quitando todo. Al contrario, dijo él, y desvió la mirada hacia el horizonte por un segundo. Tiene algo que necesito desesperadamente. Alguien que traiga vida a mi casa. Camila lo miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. ¿Me está ofreciendo trabajo? Le estoy ofreciendo una solución, señora Belmonte. Usted y sus hijos pueden vivir en mi propiedad. La casa del capataz está vacía. Es sólida, tiene 2 habitaciones y un pozo de agua limpia. A cambio, usted trabajará en mi casa. Cocinará, supervisará. Le pagaré un salario justo. Camila permaneció inmóvil, procesando las palabras del magnate. La oferta era tan inesperada que parecía una trampa. ¿El mismo hombre que quería demoler su hogar ahora le ofrecía uno nuevo? La desconfianza era un sabor amargo en su boca. ¿Por qué?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué haría usted esto por nosotros? Mauricio pareció luchar consigo mismo por un momento. Sus ojos grises perdieron su filo acerado y mostraron un atisbo de una herida antigua. Digamos que usted y sus hijos me recordaron algo que había olvidado hace mucho tiempo, dijo con voz queda. Algo sobre la decencia humana. Mi casa está vacía. Necesita vida. No necesito su caridad, señor Lombardi, replicó Camila, su orgullo erizándose. Había sobrevivido sola y no iba a empezar a aceptar limosnas ahora. No es caridad, la voz de él se volvió firme de nuevo, recuperando su tono empresarial. Es un empleo. Le aseguro que trabajará duro por su paga. Pero sus hijos no pasarán hambre. Y no terminarán en la calle. La mención de sus hijos fue el golpe certero. Camila miró hacia la cabaña, donde podía ver la silueta de Clara leyendo en la mesa desvencijada. Pensó en las noches de insomnio, en el terror de no tener que darles de comer al día siguiente. Y aunque cada fibra de su ser le gritaba que no confiara en este hombre poderoso, sabía que no tenía otra opción. Era esto o el abismo. Tengo condiciones, dijo finalmente, levantando la barbilla. Mis hijos vienen conmigo. No me separaré de ellos, ni por un instante. Está acordado. La casa del capataz es para ustedes, asintió Mauricio. Y si en algún momento usted me falta al respeto, o intenta aprovecharse de mi situación, nos iremos de inmediato. No me importa si terminamos durmiendo bajo un puente. Por primera vez desde que lo conocía, Camila vio a Mauricio Lombardi sonreír. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, una contracción en la comisura de sus labios. Pero estaba allí. Tiene mi palabra, señora Belmonte. La respeto. Y nadie en mi propiedad le faltará al respeto. Puede mudarse en 3 días. Mis hombres traerán un carromato por sus cosas. 3 días después, la vida de la familia Belmonte cambió para siempre. El carromato los llevó lejos de la cabaña polvorienta hacia la vasta propiedad de Lombardi. La casa del capataz era más de lo que Camila había imaginado. Tenía ventanas de vidrio real, sin grietas. El techo no goteaba. Y había camas de verdad, con colchones que no estaban rellenos de paja seca.
Mamá, ¿es nuestra de verdad?, preguntó Karina, tocando con reverencia las cortinas limpias de la pequeña sala. Sus ojos estaban abiertos como platos. Es nuestro mientras yo trabaje aquí, mi amor, respondió Camila, sintiendo un nudo de gratitud y ansiedad. Era un refugio, pero seguía siendo la tierra del hombre que casi los destruye. Al día siguiente, Camila comenzó su trabajo en la mansión. Si la casa del capataz era sorprendente, la mansión era otro universo. Era tan vasta que su antigua cabaña podría caber 10 veces en el vestíbulo. 18 habitaciones, 3 chimeneas enormes, un comedor que podía acomodar a 30 personas. Y estaba heladamente, dolorosamente vacía. Un mayordomo severo llamado Harrison, con un traje tan impecable como el de su jefe, le mostró las instalaciones. Su expresión era de clara desaprobación. El señor Lombardi no suele tomar decisiones tan impulsivas, dijo, mirando a Camila de arriba abajo. Espero que esté a la altura de las responsabilidades que se le han confiado. Camila no se dejó intimidar. Había enfrentado cosas peores que la mirada altiva de un mayordomo. Asintió con seriedad. Haré mi trabajo lo mejor que pueda, señor Harrison. Deberá hacerlo, fue su fría respuesta. Camila se sumergió en el trabajo con la misma determinación con la que había cultivado su huerto estéril. Era una batalla contra el abandono. La casa olía a polvo, a encierro y a tristeza. Las cortinas de terciopelo pesado estaban corridas, bloqueando la luz del sol. Los muebles caros estaban cubiertos por sábanas blancas, como fantasmas esperando en la penumbra. Camila trabajó desde el amanecer hasta mucho después del anochecer. Empezó por la cocina, limpiando cada rincón. Luego, sistemáticamente, habitación por habitación, comenzó a despertar la casa. Abrió las ventanas, dejando que el aire fresco de Kansas barriera los olores rancios. Quitó las sábanas de los muebles, pulió la madera hasta que brilló y lavó las cortinas. El polvo de años se levantó en nubes antes de ser erradicado por completo. Pronto, la casa comenzó a cambiar. El aroma de pan fresco horneándose en la cocina reemplazó el olor a encierro. Un estofado de ternera burbujeaba en la estufa, llenando el aire con una promesa de calidez. Camila incluso cortó algunas rosas silvestres del jardín descuidado y las puso en un jarrón en el vestíbulo. Pequeños actos de vida. Mauricio observaba todo desde la distancia. Al principio, apenas intercambiaban palabras. Él salía temprano, antes de que saliera el sol, para supervisar sus vastos negocios ferroviarios y mineros. Regresaba tarde, cuando la luna ya estaba alta. Cenaba solo en el enorme y silencioso comedor, rodeado de sillas vacías que eran como lápidas. Camila le dejaba la cena servida, caliente y nutritiva. A veces se cruzaban en el pasillo. Él asentía. Señor Lombardi. Ella respondía. Señora Belmonte. Era un arreglo formal, distante. Pero él notaba los cambios. Notaba la luz, el calor, los olores. Notaba la ausencia de polvo en sus libros. Una noche, Camila cometió un error. O quizás fue el destino. Pensó que Mauricio ya se había retirado a sus aposentos y entró en la biblioteca con una bandeja de té, un hábito que había adquirido para sí misma. Pero él estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando la lluvia caer contra el cristal. Su ancha espalda se veía increíblemente solitaria. Disculpe, señor, dijo ella, sobresaltada, casi dejando caer la bandeja. No sabía que estaba aquí. Harrison dijo que se había retirado. Mauricio no se giró de inmediato. No podía dormir, dijo, su voz sonando extrañamente cansada. Hay algo en su voz, algo quebrado, pensó Camila. Dejó la bandeja en un escritorio. Contra todo protocolo, contra el consejo de Harrison y contra su propio juicio, dio un paso más cerca. ¿Está usted bien, señor Lombardi? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Se volvió hacia ella, y a la luz de la única lámpara encendida, Camila vio su rostro.
Sus ojos grises estaban llenos de un dolor tan profundo que la hizo retroceder instintivamente. Hoy, dijo él, su voz grave y áspera, se cumplen 20 años. Hizo una pausa, tragando saliva. 20 años desde que perdí a mi familia. Mi esposa, mi hijo. Todo en una semana. La escarlatina se llevó a mi niño. Y las complicaciones del parto se la llevaron a ella. El silencio que cayó entre ellos era pesado, denso como la oscuridad exterior. Finalmente, Camila encontró su voz. Lo siento mucho, señor. Sé que las palabras no significan nada, pero, lo siento de verdad. Él la miró, no como un jefe a una empleada, sino como un náufrago a otro. ¿Cómo lo hace usted, señora Belmonte? ¿Cómo sigue adelante después de perderlo todo? Su pregunta era un ruego. La pregunta de Mauricio quedó suspendida en el aire cargado de la biblioteca. Camila desvió la mirada hacia el retrato de la esposa y el hijo de Mauricio, iluminado tenuemente por la lámpara. Vio el dolor reflejado en sus propios recuerdos, la agonía de ver a Felipe consumirse por la fiebre. No sigues adelante, respondió en voz baja, con una honestidad brutal. Al menos, no al principio, continuó, volviendo su mirada hacia él. Aprendes a caminar con el dolor. Se convierte en una sombra que te acompaña. Hizo un gesto hacia la puerta, en dirección a la casa del capataz. Pero yo tengo una razón para levantarme cada mañana. Tengo 3 razones. Ellos me dan un propósito cuando creo que no me queda nada. La miró con intensidad. Usted construyó un imperio alrededor de su dolor, señor Lombardi. Lo convirtió en un muro tan alto y tan grueso que ahora está atrapado dentro. Se protegió tanto del mundo que se quedó solo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, impertinentes y directas. Esperó que la despidiera en el acto. Nadie le había hablado a Mauricio Lombardi de esa manera en 20 años. Nadie se había atrevido a mirar más allá de su riqueza y su poder para ver al hombre roto que había dentro. Debería estar furioso. Debería echarla de su casa por su insolencia. Pero no lo estaba. Porque cada palabra que ella dijo era la verdad absoluta. Una verdad que había evitado enfrentar durante 2 décadas, ahogándola en trabajo, adquisiciones y poder. Debería despedirla por impertinente, señora Belmonte, dijo él, pero no había enojo en su voz. Camila sostuvo su mirada. No lo hará. Porque sabe que tengo razón. Por primera vez, él volvió a sonreír, esa misma sonrisa casi imperceptible. Tiene agallas, señora. Se lo concedo. Se acercó a la bandeja que ella había traído. ¿Es ese té de manzanilla? Sí, señor. Ayuda a calmar los nervios. Él tomó una taza. Entonces creo que ambos necesitamos una. Esa noche, hablaron durante horas. O más bien, él habló. Habló de su hijo, de su amor por los caballos. Y Camila escuchó. Desde esa noche en la biblioteca, algo cambió fundamentalmente. La barrera invisible entre el empleador y la empleada comenzó a disolverse, lentamente, como el hielo en primavera. Mauricio empezó a modificar sus horarios. Regresaba a casa más temprano, a veces incluso antes de que el sol se pusiera. La mansión ya no se sentía tan vacía. Aparecía en la cocina mientras Camila preparaba la cena. Se apoyaba en el marco de la puerta, observándola trabajar. Al principio, sus conversaciones eran tentativas, centradas en los niños. ¿Cómo le fue a Clara en la escuela hoy? He oído que la maestra está impresionada con ella. Está feliz de poder aprender, respondía Camila, sin dejar de cortar verduras. ¿Y Mateo? ¿Se está adaptando bien en el pueblo? Ha hecho algunos amigos. Aunque sigue siendo muy protector con Karina. ¿La pequeña sigue teniendo pesadillas?, preguntó él, su voz suavizándose. Algunas noches, admitió Camila. Extraña a su padre. A veces se despierta llamándolo.
Mauricio asintió, su rostro ensombrecido por un entendimiento tácito. Pasaron 2 meses. El otoño llegó a Kansas, pintando las llanuras con colores dorados y ocres, trayendo un aire fresco y vigorizante. La vida en la propiedad Lombardi se había asentado en una rutina cómoda, casi doméstica. Los niños estaban visiblemente más saludables. Sus mejillas estaban rosadas y sus ojos brillantes. La comida regular y la ausencia de miedo obraban milagros. Clara se había convertido en la mejor estudiante de su clase, devorando los libros que Mauricio le permitía tomar de su biblioteca. Mateo corría por los vastos terrenos, explorando los límites de la propiedad con la energía ilimitada de un niño de 6 años. Y Karina, la pequeña Karina, había encontrado al aliado más inesperado de todos, el propio Mauricio Lombardi. Todo comenzó una tarde cuando la niña se perdió. La mansión era un laberinto y los jardines eran aún más grandes. Camila la buscaba frenéticamente, su corazón latiendo con pánico. Fue Mauricio quien la encontró. Estaba llorando en silencio junto al estanque de patos, un lugar descuidado y cubierto de maleza en el fondo del jardín. En lugar de llamar a Camila o a Harrison, Mauricio se acercó lentamente. El magnate, con su traje de $500, se sentó en la hierba húmeda junto a ella, sin preocuparse por ensuciarse. ¿Por qué lloras, pequeña?, preguntó con una suavidad que habría sorprendido a sus socios comerciales. Me perdí, sollozó Karina. Tenía miedo de que mamá no me encontrara nunca. Tu mamá siempre te encontrará, le aseguró él. Es lo que hacen las buenas madres. Hizo una pausa, su mirada perdida en el agua estancada. Mi madre también era así. Siempre sabía dónde estaba, incluso cuando intentaba esconderme de ella para que no me hiciera tomar la medicina. Karina lo miró con sus grandes ojos castaños, limpiándose las lágrimas. ¿Tú tienes mamá?, preguntó con inocencia infantil. La tuve, respondió él. Murió hace mucho, mucho tiempo. Como tu papá. La niña procesó esto por un momento. Luego, con un gesto de pura empatía infantil, tomó la mano grande y callosa de Mauricio con sus deditos pequeños. Pero ahora nos tienes a nosotros, dijo con seriedad. Y nosotros no te vamos a dejar solo. Algo se rompió dentro de Mauricio en ese preciso instante. Una presa que había contenido 20 años de soledad y dolor reprimido cedió. Se levantó abruptamente, murmurando una disculpa confusa, y se alejó a paso rápido antes de que la niña pudiera ver la emoción desbordada en su rostro. Pero el daño, o la curación, ya estaba hecho. Desde ese día en el estanque, Karina lo buscaba constantemente. Corría a saludarlo cuando llegaba su carreta, le llevaba dibujos garabateados de flores y caballos, y le mostraba con orgullo las piedras brillantes que encontraba. Y Mauricio, el hombre que movía mercados y doblegaba voluntades, descubría que era incapaz de decirle que no a esa niña. Empezó a traerle pequeños regalos del pueblo. Un lazo de seda, caramelos de menta. Un día, apareció con una muñeca de porcelana con un vestido de encaje azul, un juguete que debió costar una fortuna. Los ojos de Karina se iluminaron como estrellas. Para mi princesa, murmuró él, entregándosela. Fue la primera vez que Camila lo vio sonreír abiertamente. Camila observaba estas interacciones con un torbellino de sentimientos encontrados. Por un lado, una inmensa gratitud inundaba su corazón. Mauricio estaba siendo más amable con sus hijos de lo que jamás habría soñado. Les estaba dando una estabilidad y unas oportunidades que ella nunca podría haberles ofrecido. Pero por otro lado, algo la inquietaba profundamente. Veía la forma en que Mauricio la miraba a ella cuando creía que no se daba cuenta. Era una mirada que conocía, pero que no había visto en mucho tiempo. Había anhelo en esos ojos grises, un deseo contenido, pero también algo más, ternura, respeto. Y sentía, Dios la ayudara, que su propio corazón respondía a esa mirada silenciosa. La tensión silenciosa entre ellos crecía con cada día que pasaba.
Se movían en una coreografía no ensayada de miradas robadas y palabras no dichas. Camila se encontraba pensando en él por la noche, en su soledad, en la bondad inesperada que ocultaba bajo su fachada de granito. Se reprendía a sí misma por tales pensamientos. Él era su empleador. Ella, una viuda pobre. El mundo no perdonaba esas diferencias. El punto de inflexión llegó en una fresca tarde de octubre. Se acercaba el 10º cumpleaños de Clara. Camila estaba ahorrando cada centavo que podía de su salario para comprarle un pequeño pastel y quizás una cinta nueva para el cabello. Era lo mejor que podía hacer. Pero Mauricio tenía otros planes. Se enteró de la fecha casi por accidente al escuchar a Clara hablar de ello. Esa tarde, la buscó en la cocina. Señora Belmonte, dijo, con un tono formal que no había usado en semanas. Me gustaría pedirle permiso para organizar una pequeña celebración para Clara. Aquí, en la mansión. Camila se quedó helada, con un cuchillo en la mano. Señor Lombardi, eso es muy amable, pero no es necesario. Es demasiado. No estoy de acuerdo, replicó él. Cumplir 10 años es un hito importante. La niña merece una fiesta. He tomado la libertad de invitar a sus compañeros de clase del pueblo. Y he contratado músicos. Y un pastelero. Camila estaba abrumada. Pero, el costo, la gente, ¿qué dirán? Era demasiado generoso. Deje que digan lo que quieran, dijo Mauricio con firmeza. Esta casa ha estado en silencio demasiado tiempo. Necesita la risa de los niños. Y así, la mansión Lombardi se preparó para su primera fiesta en 20 años. Camila, a pesar de sus reservas, se vio arrastrada por el entusiasmo. La casa se llenó de flores y cintas. El día de la fiesta, Clara estaba radiante. Llevaba un vestido nuevo que Mauricio le había comprado, un regalo de parte de la casa, como él dijo torpemente. La niña no podía creer que todo eso fuera para ella. Sus amigos del pueblo llegaron, intimidados al principio por la grandeza de la casa, pero pronto la música y los juegos los relajaron. Camila observaba desde un rincón del gran salón, sus ojos llenos de lágrimas de felicidad. Ver a su hija reír con tanta libertad, sin la sombra de la preocupación o el hambre, era el regalo más grande de todos. Después de que Felipe murió, pensó que sus hijos solo conocerían la pobreza. Y ahora, míralos. Eran felices. Mauricio se acercó a ella en silencio, sosteniendo 2 copas de ponche. Le ofreció una. ¿Por qué llora, Camila?, preguntó suavemente. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. El sonido de su nombre en sus labios fue como una caricia inesperada. ¿Por qué? Porque nunca pensé que podría darle algo así a mi hija, confesó. Se lo merece. Y usted también merece esta felicidad, dijo él, su mirada fija en ella. Y allí estaba de nuevo, en sus ojos grises, algo que no debería estar allí. Algo peligroso y hermoso al mismo tiempo. Deseo, sí, pero también una profunda ternura. Respeto. Admiración. Una conexión que iba más allá de sus posiciones sociales. Señor Lombardi, no debería mirarme de esa manera, susurró ella, aunque no se apartó. Lo sé, respondió él, su voz grave. Pero no puedo evitarlo. Hizo una pausa. Camila. ¿Puedo llamarla Camila? Ella debería haber dicho que no. Debería haber restablecido la distancia, recordarle que él era su jefe. Pero cuando abrió la boca, solo pudo asentir. Camila, repitió él, como si probara el nombre, como si fuera una oración. He estado muerto durante 20 años, Camila. Caminando, respirando, construyendo un imperio, pero muerto por dentro. Hasta que usted llegó. Hasta que sus hijos llenaron esta casa de risas. Hasta que usted me hizo recordar lo que es sentir. Esto está mal, dijo ella, su voz temblando. La gente hablará. Dirán cosas horribles.
Mis hijos podrían sufrir por esto. Entonces no diremos nada, replicó él con urgencia. Nadie tiene que saber lo que siento. Pero necesito que usted sepa que, por primera vez en 2 décadas, estoy vivo. Y es gracias a usted. Antes de que Camila pudiera encontrar palabras para responder, Karina corrió hacia ellos, ajena a la tensión eléctrica que los rodeaba. Agarró las manos de ambos. Vengan a bailar. Mamá, el señor Mauricio tiene que bailar. La música sonaba, un vals suave y elegante. No sé bailar, pequeña, protestó Mauricio. Tonterías. Mamá, enséñale. Y así, ante los ojos de todos los invitados, de los niños, de los sirvientes y de los padres del pueblo, Mauricio Lombardi, el magnate de piedra, tomó la mano de Camila Belmonte, su ama de llaves. Era solo un baile formal, apropiado. Sus manos apenas se tocaban. Él estaba rígido, ella nerviosa. Pero en ese momento, ambos sabían que algo irreversible había sucedido. Mientras giraban torpemente al son de la música, sus miradas se encontraron y se sostuvieron. El mundo exterior pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos. Pero no estaban solos en su observación. Oculta entre las sombras del porche, una figura los observaba con ojos que destilaban veneno puro. Susana Vargas, la prima de Mauricio, había llegado sin ser invitada. Tenía 38 años, era hermosa de una manera fría y calculada, con cabello rubio platino y ojos azules como el hielo. Venía de una familia aristocrática que había perdido su fortuna y veía en Mauricio su única oportunidad de recuperar el estatus perdido. Durante años había sido paciente. Había visitado su casa vacía, organizado cenas a las que él apenas asistía, insinuando sutilmente que ella sería la esposa perfecta. Y él siempre había sido cortés, pero glacialmente distante. Hasta ahora. Porque ahora veía en sus ojos algo que nunca había visto cuando la miraba a ella: vida, pasión. Amor. Así que esta es tu elección, primo, susurró Susana para sí misma, sus uñas pintadas clavándose en la palma de su mano. Una sirvienta. Una viuda pobretona con 3 mocosos. La furia la ahogaba. Esto no podía quedar así. Se retiró en silencio, como una serpiente deslizándose en la hierba, pero su mente ya estaba tramando. Conocía los secretos de esta sociedad. Sabía exactamente dónde clavar el cuchillo para causar el máximo daño. Y estaba dispuesta a usar cada arma sucia en su arsenal. Porque si ella no podía tener a Mauricio y su fortuna, nadie lo tendría. Especialmente no una campesina insignificante que había salido de la nada. Esa noche, mucho después de que los últimos invitados se fueran y los niños estuvieran profundamente dormidos, Mauricio encontró a Camila en la cocina. Estaba limpiando los últimos platos, la adrenalina de la fiesta dando paso al agotamiento. Él se acercó en silencio, su presencia llenando la habitación. Gracias, dijo ella sin mirarlo. Por el cumpleaños de Clara. Fue perfecto. Camila. Su voz era grave, cargada de una emoción que la hizo estremecerse. Ella se giró lentamente. Necesito que sepa algo. Lo que le dije antes, en el salón, cada palabra era verdad. Él dio un paso hacia ella. Y entiendo si usted no siente lo mismo. Entiendo si solo soy su empleador. Pero no puedo seguir fingiendo que no la amo. El plato que ella sostenía se resbaló de sus manos y se estrelló contra el suelo de baldosas, rompiéndose en 1000 pedazos. Pero ninguno de los dos se movió para recoger los fragmentos. El sonido delató la fragilidad del momento. No puede, susurró ella, sus ojos brillantes de lágrimas. No puede amarme. No soy nadie. Solo una viuda pobre con 3 hijos. Es la mujer más valiente, fuerte y hermosa que he conocido, dijo él, acortando la distancia entre ellos. Es la luz en mi oscuridad. Es la risa donde solo había silencio. Es la vida donde solo había muerte.
Tomó su rostro entre sus manos grandes, con una ternura infinita. Y si me permite, si me da una oportunidad, pasaré el resto de mis días demostrándole cuán preciosa es. Esto no puede terminar bien, sollozó ella, las lágrimas rodando por sus mejillas. El mundo no nos lo permitirá. Nos destruirán. Entonces, que el mundo se vaya al demonio, replicó él con ferocidad. O cambiaremos el mundo. Dígame que no estoy solo en esto, Camila. Dígame que usted también siente algo, aunque sea un poco. Siento todo, confesó ella en un susurro roto. Me aterroriza, Mauricio. Pero lo siento. Él la besó. Fue un beso suave al principio, reverente, lleno de años de soledad y anhelo acumulados. Y luego se profundizó, un beso que sellaba un pacto silencioso. En ese momento, en la cocina iluminada por la luna, ambos supieron que no había vuelta atrás. Los siguientes 3 meses fueron un sueño secreto. Mantuvieron su relación oculta a los ojos de la casa y del mundo. Se robaban momentos a solas en la biblioteca por la noche, después de que Harrison se retiraba y los niños dormían. Él le enseñaba sobre literatura y geografía, abriéndole un mundo que ella solo había soñado. Ella le enseñaba a reír de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas. Compartían sus miedos más profundos y sus esperanzas más frágiles. Mauricio empezó a hacer planes reales, planes de futuro. Me casaré contigo, Camila, le dijo una noche, sorprendiéndola. Sé que causará un escándalo monumental. Pero no me importa. Enfrentaré a toda esa sociedad hipócrita si es necesario. Estoy dispuesto a arriesgarlo todo por ti. Pero mientras ellos construían su burbuja de felicidad, Susana Vargas estaba ocupada tejiendo su red de veneno. No perdió el tiempo. Comenzó su campaña de difamación sutilmente, en los salones de té y en las cenas de la alta sociedad. Visitó a las esposas de los empresarios más poderosos del estado, susurrando su preocupación por su pobre primo. Es una verdadera tragedia, le decía a la señora Calpel, la esposa del banquero, mientras sorbía su té. Mi primo Mauricio ha estado tan solo, tan vulnerable desde la muerte de su familia. Y ahora esta mujer, esta criatura sin escrúpulos, se aprovecha de su dolor. Usa a sus hijos para ganarse su favor. Es una cazafortunas de la peor calaña. He escuchado, bajaba la voz, fingiendo confidencialidad, que incluso duerme en la casa principal. Que ha embrujado al pobre Mauricio. Es una vergüenza para todos nosotros. La insinuación era clara, lasciva y completamente falsa. Pero el daño estaba hecho. El rumor se extendió como un incendio en un pastizal seco. En 2 semanas, todo el condado hablaba del escándalo. El magnate Mauricio Lombardi y su sirvienta. Las versiones se volvían más crueles con cada repetición. Decían que ella era una prostituta disfrazada, que lo había seducido con brujería, que solo buscaba su fortuna. La historia de la fiesta de Clara se retorció hasta convertirse en una exhibición vulgar. Clara fue la primera en sentir los efectos directos. Un día, regresó de la escuela del pueblo con los ojos rojos e hinchados por el llanto. Corrió a su habitación y cerró la puerta. Se negó a hablar con nadie, ni siquiera con Camila. Fue Mateo, asustado, quien finalmente le contó a su madre lo que había sucedido en el patio de la escuela. Los otros niños la rodearon, dijo Mateo, su labio inferior temblando. Cantaban canciones horribles, mamá. Sobre ti y el señor Lombardi. Decían que eras una mala mujer. Clara los golpeó. Camila sintió como si le hubieran arrancado el corazón. El veneno de Susana había llegado a sus hijos. Dios mío, ¿qué he hecho?, susurró Camila, abrazando a Mateo con fuerza. Esto es mi culpa. Debí saberlo. Debí ser más cuidadosa, protegerlos mejor. La culpa la consumía. Su felicidad momentánea estaba costando la inocencia de sus hijos. Sabía lo que tenía que hacer, por mucho que le doliera.
Esa noche, esperó a Mauricio en la biblioteca. Su rostro estaba pálido pero resuelto. Mauricio, tenemos que terminar esto, dijo sin preámbulos en cuanto él entró. Él se detuvo, su rostro ensombreciéndose. ¿Terminar qué? ¿De qué hablas? De nosotros, dijo ella, su voz firme a pesar del dolor. Mis hijos están sufriendo. Clara fue acosada en la escuela hoy por nuestra culpa. No podemos permitir que paguen por mis decisiones, por mis sentimientos. No, dijo Mauricio, su voz un gruñido furioso. Paseaba por la biblioteca como un león enjaulado. No cederemos ante el chisme malicioso de un puñado de cobardes. Solucionaré esto. Hablaré con la maestra, con los padres. No puedes silenciar al mundo entero, Mauricio. Entonces nos casaremos, exclamó él. Lo haremos oficial. Mañana mismo. Y todos esos hipócritas tendrán que tragarse sus palabras. Casarnos, Camila lo miró con incredulidad. ¿No lo ves? Eso solo empeorará las cosas. Confirmará todas sus sospechas. Dirán que te atrapé, que calculé todo desde el principio. Tu reputación, tus negocios, todo se arruinará. Al demonio con mi reputación, gritó él. Al demonio con mis negocios. Te amo, Camila. Quiero que seas mi esposa. Quiero adoptar legalmente a tus hijos y darles mi nombre. Quiero que el mundo entero sepa que son mi familia, y que cualquiera que se atreva a lastimarlos tendrá que enfrentarse a mí. Estaba sin aliento, su pecho subiendo y bajando por la furia. La miraba con una desesperación que reflejaba la de ella. Pero antes de que Camila pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe sin previo aviso. Era Susana Vargas. Y no venía sola. Detrás de ella estaban el reverendo Urteaga, el juez Sandoval y 5 de los empresarios más importantes del condado. Susana entró en la biblioteca con una sonrisa triunfal en su rostro helado. Sus ojos azules brillaron con malicia al ver a Camila y Mauricio juntos, la tensión entre ellos era palpable. Caballeros, dijo con una voz melosa que goteaba veneno. Lamento profundamente tener razón. Pero como pueden ver, mi pobre primo está completamente bajo la influencia de esta mujer. El juez Sandoval, un hombre imponente de 60 años con un bigote blanco, sacudió la cabeza con grave desaprobación. Mauricio, esperábamos más de ti. Esta situación es inaceptable. Es una vergüenza para la comunidad. Lo vergonzoso, juez, respondió Mauricio con una voz de acero, controlando su furia a duras penas, es que irrumpan en mi casa sin invitación. Se volvió hacia su prima. Susana, sal de aquí. Ahora mismo. No me iré hasta que todos vean la verdad, replicó ella, disfrutando de su momento. Sacó un sobre de su bolso de mano. He hecho algunas investigaciones sobre tu querida Camila. ¿Sabías, primo, que su difunto esposo, Felipe Belmonte, no era un simple peón? Camila sintió un escalofrío. ¿Qué está diciendo? Digo, continuó Susana, que era un borracho conocido, que fue despedido de 3 trabajos diferentes por robo. Que tiene deudas impagas por todo el condado por sus apuestas. Y eso es mentira, gritó Camila, dando un paso adelante, temblando de furia. Felipe no era así. Él bebía ocasionalmente, sí, pero nunca robó nada. Y pagó cada deuda que teníamos hasta el día de su muerte. Usted miente. Ah, sí, Susana sonrió y desplegó una serie de papeles. Eran documentos falsos, pero parecían terriblemente oficiales. Los había fabricado un falsificador profesional en Chicago. Entonces explica esto, querida. Órdenes de arresto de Wichita. Testimonios notariados de sus supuestas víctimas. Registros de deudas de juego. Todo aquí, en blanco y negro. Entregó los papeles al reverendo Urteaga, quien los miró con creciente horror. Dios mío, murmuró el reverendo. Esto es muy grave, señora Belmonte.
Si usted sabía de estas actividades y no las reportó, usted es cómplice ante la ley. Son falsificaciones, rugió Mauricio. Arrebató los papeles de las manos del reverendo. Los examinó con rapidez, buscando cualquier falla. Y su corazón se hundió. Estaban muy bien hechos. Sellos oficiales, firmas convincentes, fechas que cuadraban. Susana había hecho su tarea sucia meticulosamente. Había creado una realidad alternativa. Mauricio, dijo el juez Sandoval, su voz ahora severa y autoritaria. Esta mujer y sus hijos deben abandonar tu propiedad de inmediato. Esta noche. Si te niegas, nos veremos obligados a tomar medidas legales. Tu posición en la Junta del Ferrocarril, tus préstamos en el banco, todo por lo que has trabajado, está en juego. ¿Me están amenazando?, preguntó Mauricio, su voz peligrosamente baja. Estamos protegiéndote de ti mismo, hijo, intervino el reverendo, poniendo una mano en su hombro. Sé que has estado solo. Sé que ella y sus hijos te dieron compañía, pero esto está mal. Va contra todas las normas de nuestra sociedad. Va contra las leyes de Dios. Camila observó la escena como si estuviera fuera de su cuerpo. Vio las caras severas de los hombres. Vio la sonrisa triunfante de Susana. Y vio a Mauricio, atrapado, acorralado. Vio su futuro desplegarse ante sus ojos, Mauricio perdiendo todo su imperio, su reputación, su lugar en el mundo. Y todo por amarla. No podía, no iba a permitirlo. Nos iremos. Su voz fue clara y firme, cortando la tensión. Todos se volvieron a mirarla. Señor Lombardi, gracias por su hospitalidad. Pero no quiero causar más problemas. Empacaré nuestras cosas y nos iremos al amanecer. Camila, no, dijo Mauricio, volviéndose hacia ella, su rostro una máscara de desesperación. No te irás. Lucharemos contra esto. No puedes luchar contra el mundo entero, Mauricio, dijo ella, sus ojos encontrando los de él. Le comunicó todo su amor y todo su dolor en esa mirada. Y no dejaré que pierdas todo lo que has construido por mí. Se volvió hacia el juez. Nos iremos al amanecer. Tienen mi palabra. Su dignidad silenció a la sala. Susana sonrió, su victoria era completa. Los caballeros asintieron, satisfechos. Habían salvado a Mauricio de sí mismo, o eso creían. Se retiraron de la biblioteca, dejando a Mauricio y Camila solos en medio de la tormenta. No puedes hacer esto, susurró él cuando se fueron. Debo hacerlo, respondió ella, las lágrimas finalmente cayendo. Por ti. Y por mis hijos. Esa noche fue la más larga de la vida de Camila. Regresó a la casa del capataz y comenzó a empacar sus escasas pertenencias con manos temblorosas. Tuvo que despertar a los niños. ¿Por qué, mamá?, preguntó Clara, confundida y soñolienta. ¿Qué hicimos mal? Creí que éramos felices aquí. Lo éramos, mi amor, dijo Camila, abrazándola. ¿Por qué tenemos que irnos?, lloró Mateo. ¿Es por esos niños malos? A veces, cariño, el mundo simplemente decide por nosotros, intentó explicar. Karina se aferró a la muñeca de porcelana, su posesión más preciada. No quiero irme. Quiero quedarme con el señor Mauricio. El corazón de Camila se rompió en 1.000.000 de pedazos. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que, en la mansión, Mauricio Lombardi no se había rendido. La furia lo consumía, una furia fría y calculadora. No creyó en esos documentos ni por un segundo. Sabía que Camila era inocente. Y sabía que Susana era capaz de cualquier cosa. Se sentó en su escritorio, el león acorralado preparándose para contraatacar. Si Susana podía falsificar documentos, él podía desenterrar la verdad. Tenía recursos ilimitados y ahora tenía una razón para usarlos. Sacó su agenda y comenzó a enviar telegramas. Contactó a los mejores abogados de Kansas City,
A los investigadores privados más caros de Chicago. No escatimen en gastos, telegrafió. Necesito respuestas antes del amanecer. Trabajó frenéticamente toda la noche. Las respuestas comenzaron a llegar por telegrama. El investigador de Chicago era rápido. Falsificador conocido, Joseph Sello Malone, recibió un gran pago hace 2 semanas. Fuente del pago, una cuenta bancaria en St. Louis. Mauricio telegrafió a sus contactos en St. Louis. Investiguen esa cuenta. Ahora. Mientras Camila empacaba sus sueños rotos, Mauricio desentrañaba la red de mentiras de su prima. Descubrió algo más grande de lo que esperaba. La cuenta de St. Louis no solo había pagado al falsificador. Recibía transferencias regulares y misteriosas. Son de una de mis propias cuentas de reserva, murmuró Mauricio, sus ojos entrecerrados. Descubrió que Susana, usando su acceso como familiar de confianza, le había estado robando sistemáticamente durante años. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes. $50,000 en los últimos 5 años. El dinero iba a pagar deudas de juego. Su prima aristocrática era una apostadora compulsiva. Lo tengo, susurró Mauricio. La tengo. Amaneció. El día más frío del año. Camila y sus hijos estaban en la estación de tren. El aire helado cortaba sus ropas gastadas. Tenían 2 maletas y un pequeño sobre con dinero que Mauricio le había forzado a aceptar. Iban camino a Colorado, donde un primo lejano de Felipe había prometido darles refugio. Un lugar donde nadie los conocía. La pequeña estación de tren estaba casi desierta a esa hora tan temprana. El viento aullaba, arrancando lágrimas de los ojos de los niños. Estaban callados, sus rostros pálidos e hinchados por haber llorado toda la noche. Karina se aferraba a su muñeca como si fuera un salvavidas. Camila miraba las vías de acero que se extendían hacia el oeste, sintiendo como su corazón se partía en 2. Estaba dejando atrás al único hombre que la había amado por quien era. El único hombre que había visto más allá de su pobreza y su dolor. Pero lo hacía para salvarlo. Era el único regalo que podía darle. El silbato del tren sonó a lo lejos, anunciando su llegada inminente. Era el sonido del fin. Camila tomó las manos de Mateo y Karina. Es hora, mis amores. Seamos valientes. Pero justo cuando el tren comenzaba a reducir la velocidad, una carreta apareció a toda velocidad por el camino polvoriento. Los caballos echaban espuma por el esfuerzo. Esperen, gritó una voz. Mauricio Lombardi bajó de un salto antes de que la carreta se detuviera por completo. Corrió hacia ellos, su abrigo ondeando, agitando un fajo de papeles en la mano. Camila, esperen. No suban a ese tren. Ella se volvió, su corazón dando un vuelco tan violento que la dejó sin aliento. Mauricio, no hagas esto más difícil, por favor. Vete. No voy a hacerlo más difícil, dijo él, jadeando, su rostro encendido por la adrenalina. Voy a hacer lo imposible. Mira. Desplegó los documentos frente a ella. Pasé toda la noche investigando, Camila. Y descubrí algo muy interesante sobre mi querida prima Susana. Camila miró los papeles con confusión. Eran extractos bancarios, copias de telegramas, testimonios notariados. No entiendo. ¿Qué es todo esto? Es la prueba, dijo él, su voz vibrando de triunfo. Susana me ha estado robando durante años. Y $50,000 desviados de mis cuentas para pagar sus deudas de juego. Camila se llevó la mano a la boca. Pero, los papeles sobre Felipe. Todos falsos, exclamó Mauricio. Contraté al mejor investigador de Chicago. En 8 horas, encontró la prueba de que Susana le pagó a un falsificador profesional para crear esos papeles. Tengo los recibos del pago. Tengo la conexión a su cuenta bancaria. Tengo todo, Camila.
Tengo la verdad. La miró con una urgencia desesperada. He convocado una reunión de emergencia en el tribunal. Ahora mismo. Todos los que estuvieron en mi casa anoche estarán allí. El juez, el reverendo, todos. Mauricio, ¿y si no te creen? ¿Y si dicen que tú fabricaste estas pruebas? Entonces perderé todo de todas formas, dijo él con una determinación feroz. Pero al menos lo habré intentado. Al menos habré luchado por ti. Por nosotros. Sus ojos grises, normalmente fríos, ardían con una llama intensa. Tomó sus manos frías entre las suyas. Camila Belmonte, te amo. Amo a tus hijos. Y voy a demostrarle al mundo que eres digna de respeto. El tren silbó, sus puertas abriéndose con un chirrido metálico. El conductor gritó, todos a bordo. Era el momento de la decisión. Camila miró a sus hijos, que observaban a Mauricio con una esperanza renovada en sus ojos. Miró al hombre poderoso que estaba dispuesto a arriesgar su imperio por ella. Y tomó la decisión más valiente de su vida. No subiremos a ese tren, dijo, su voz clara y fuerte. Vamos al tribunal. Una hora después, el salón del tribunal del condado estaba lleno hasta los topes. La noticia se había corrido como pólvora por el pequeño pueblo. Mauricio Lombardi iba a hacer una declaración pública sobre el escándalo. Todos querían ver el capítulo final de esta historia escandalosa. Susana Vargas estaba sentada en la primera fila, con una sonrisa confiada y un vestido elegante. Estaba segura de que Mauricio iba a anunciar públicamente el fin de su capricho y, tal vez, incluso su compromiso con ella para salvar las apariencias. Qué equivocada estaba. Camila y sus hijos se sentaron en la parte de atrás, en silencio. Mauricio Lombardi subió al estrado. Su sola presencia llenó la sala de una autoridad innegable. El juez Sandoval golpeó su mazo. Señor Lombardi, nos ha convocado usted aquí. ¿Qué tiene que decir? Mauricio miró a la multitud, sus ojos encontrando primero a Susana, luego al juez, y finalmente a Camila. Respiró hondo. Caballeros, damas, comenzó, su voz resonando en cada rincón. Los he reunido hoy para exponer una serie de mentiras crueles y un fraude despreciable que casi destruyen a una mujer inocente y a su familia. Y que fueron perpetrados por un miembro de mi propia familia. El murmullo en la sala fue instantáneo. Susana dejó de sonreír. Metódicamente, con la precisión de un cirujano, Mauricio desplegó las pruebas. Presentó los registros bancarios que mostraban los robos sistemáticos de Susana. Mostró los telegramas del investigador privado. Mostró los recibos del falsificador de Chicago. Mostró las cartas amenazantes de las casas de apuestas dirigidas a su prima. Cada documento era un clavo más en el ataúd de Susana. El rostro de ella pasó del rosa pálido al blanco ceniciento y luego al rojo furioso. Miente, gritó, poniéndose en pie. Está obsesionado con esa mujer. Haría cualquier cosa para protegerla. Probablemente fabricó todas esas supuestas pruebas él mismo. Fabricadas, Mauricio sonrió fríamente. Señor juez, le invito a verificar las firmas y los sellos en estos documentos. Están todos notariados. Son registros oficiales de bancos y oficinas de telégrafos en Chicago, St. Louis y Kansas City. A menos que mi prima sugiera que soborné a notarios en 3 estados diferentes en menos de 12 horas. El juez Sandoval examinó los documentos con cuidado, su expresión volviéndose más severa con cada página que pasaba. El silencio en la sala era absoluto. Finalmente, el juez levantó la vista, sus ojos fijos en Susana. Estos documentos son legítimos. Susana Vargas, queda usted bajo arresto por fraude, robo y difamación. Oficiales, llévenla, ordenó el juez. El salón explotó en murmullos y jadeos de sorpresa. Susana gritó y luchó mientras 2 oficiales del sheriff la agarraban por los brazos. No puedes hacerme esto, Mauricio. Soy tu familia.
te arrepentirás de esto. Pero sus amenazas se perdieron mientras la sacaban a rastras de la sala. Mauricio esperó a que se calmara el tumulto. Luego, levantó una mano. Aún no he terminado. La sala volvió a guardar silencio. Hay algo más que quiero decir. Su mirada se dirigió al fondo de la sala, directamente a Camila, que estaba de pie, llorando en silencio. Camila Belmonte y sus hijos han sido víctimas de los peores chismes que esta comunidad puede producir. Han sido llamados nombres crueles. Han sido humillados. ¿Y todo por qué crimen? ¿Por el crimen de ser pobres? ¿Por necesitar ayuda después de una tragedia? Su mirada recorrió la sala, desafiante. Esta mujer trabajó duro cada día. Nunca pidió caridad. Nunca me manipuló. De hecho, fue ella quien quiso irse para protegerme a mí de este escándalo. Y así es como ustedes la recompensaron. Con crueldad y mentiras. Hizo una pausa, su voz suavizándose. Amo a Camila Belmonte. La declaración cayó como un rayo. La amo con cada fibra de mi ser. Y voy a casarme con ella. El jadeo en la sala fue audible. No porque esté obligado, sino porque es la mujer más extraordinaria que he conocido. Y si alguno de ustedes tiene un problema con eso, concluyó, su voz retumbando de nuevo. Si alguno de ustedes piensa que ella no es lo suficientemente buena para mí, o que esta unión es inapropiada, entonces los invito cordialmente a salir de mi vida y de mis negocios, permanentemente. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a respirar. En el silencio denso que siguió a la declaración de Mauricio, cada segundo pareció una hora. La comunidad entera contenía la respiración, esperando a ver quién se atrevería a desafiar al hombre más poderoso del condado. Entonces, lentamente, una figura se puso en pie. Era el reverendo Urteaga. Todos esperaban su condena, su sermón sobre la moralidad. Pero, para sorpresa de todos, el reverendo sonrió. Hermano Mauricio, dijo con voz suave pero clara. Creo que me debes una disculpa. Y yo te debo una a ti. Y una mucho más grande a la señora Belmonte. Se volvió hacia Camila, su rostro lleno de un arrepentimiento genuino. Me dejé llevar por el chisme malicioso, señora. No verifiqué los hechos. No busqué la verdad en mi corazón. Y casi causé un daño irreparable. Lo siento profundamente. Caminó por el pasillo hasta llegar a ella. La juzgué sin conocerla. Permití que el prejuicio de clase y el orgullo nublaran mi juicio. Espero que algún día pueda perdonarme. Y si usted y el señor Lombardi desean casarse, será un honor para mí oficiar la ceremonia. Fue como si se rompiera un hechizo. Una por una, las personas en la sala comenzaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego con más fuerza. No todos, por supuesto. Algunos de los caballeros que habían acompañado a Susana la noche anterior salieron indignados, murmurando sobre el fin de la decencia. Pero la mayoría, la gente común del pueblo, aplaudía. Habían sido testigos de algo que rara vez se ve, un hombre poderoso eligiendo el amor y la verdad por encima del estatus y la conveniencia. Y había algo profundamente hermoso y redentor en eso. Mauricio bajó del estrado, sus ojos nunca se apartaron de Camila. Caminó directamente hacia ella, ignorando las manos que intentaban felicitarlo. La sala entera observó mientras él, este hombre orgulloso, este magnate de hierro, llegaba frente a Camila y, ante toda la comunidad, se arrodillaba. Puso una rodilla en el suelo polvoriento del tribunal, ante la mujer pobre que había llegado descalza a su puerta. Tomó su mano temblorosa. Camila Belmonte, su voz se quebró de emoción. ¿Me harías el inmenso honor de ser mi esposa? ¿Me permitirías ser un padre para tus hijos? ¿Me darías la oportunidad de amarte y protegerte cada día por el resto de mi vida? Camila no podía hablar. Las palabras se ahogaban en su garganta. Solo pudo asentir vigorosamente mientras las lágrimas de alegría fluían libremente por sus mejillas.
Mauricio se puso en pie y la besó. La besó allí mismo, ante los ojos de todo el pueblo. Y en ese beso se selló no solo su amor, sino el comienzo de una nueva era. Los niños corrieron hacia ellos, rodeándolos en un abrazo grupal. Karina reía con alegría. Mateo gritaba de felicidad. Y Clara susurró al oído de su madre, sabía que el amor siempre gana, mamá. Siempre. 3 semanas después, en la pequeña iglesia del pueblo, Camila Belmonte se convirtió en Camila Lombardi. La iglesia estaba abarrotada. Mauricio había invitado a todo el pueblo. Camila llevaba un vestido de seda blanca que Mauricio había encargado especialmente desde Nueva York, simple pero exquisitamente elegante. Su cabello castaño estaba decorado con flores silvestres frescas. Mientras caminaba por el pasillo del brazo del juez Sandoval, quien había insistido en entregarla, cada persona pudo ver la transformación. No era la ropa cara ni el peinado. Era la luz en sus ojos, la paz en su rostro. Era la mirada de una mujer que finalmente era amada, respetada y valorada por quien era. Mauricio la esperaba en el altar, sus ojos grises llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Cuando el reverendo Urteaga preguntó si tomaba a esta mujer como su legítima esposa, la respuesta de Mauricio resonó clara y fuerte en la iglesia: la tomo. Hoy, mañana y todos los días que me queden de vida. Y cuando se besaron, sellando su unión, toda la congregación se puso en pie y aplaudió. En cuanto a Susana Vargas, su caída fue tan rápida como su ascenso. Fue sentenciada a 5 años de prisión por fraude y robo. Su nombre se convirtió en sinónimo de vergüenza en los círculos sociales que tanto había valorado. Perdió todo. Y mientras languidecía en una celda fría, Camila y Mauricio comenzaban a construir una vida. 3 años después. Es una tarde dorada de septiembre. El sol baña la mansión Lombardi, ahora un hogar bullicioso y lleno de risas, con una luz cálida. En el jardín trasero, ahora repleto de flores y árboles frutales cuidadosamente cultivados por Camila, se desarrolla una escena de perfecta felicidad doméstica. El estanque de patos ahora está limpio y lleno de vida. Clara, ahora de 13 años, lee bajo el viejo roble. Mauricio había hecho trasplantar el árbol desde su antigua propiedad, un gesto increíblemente tierno. Era su regalo para ella, un pedazo de su pasado integrado en su futuro. La niña se había convertido en una estudiante brillante, y Mauricio ya hacía planes para enviarla a una universidad en el este. Mateo, de 9 años, juega a atrapar una pelota con un cachorro de Golden Retriever que Mauricio le regaló. El niño ha crecido fuerte y seguro de sí mismo, sin rastro del niño flaco y asustado que fue. Sus risas resuenan en el aire. Se ha convertido en el protector oficial del jardín y de sus hermanas. Karina, ahora de 7 años, está sentada en el regazo de Mauricio en el porche. Él le enseña a leer de un libro de cuentos con coloridas ilustraciones. La niña lo llama papá desde el día en que él la adoptó oficialmente a ella y a sus hermanos, dándole su apellido. Es su princesa, su tesoro, su segunda oportunidad de ser padre. Y Camila, radiante, observa esta escena desde la puerta. Tiene una mano descansando protectoramente sobre su vientre visiblemente redondeado. Está embarazada de 6 meses. Será un niño. El doctor se lo dijo la semana pasada. Mauricio lloró de pura alegría cuando se enteró, lágrimas de gratitud por esta vida que pensó que nunca volvería a tener. Mauricio levanta la vista y la ve. Sonríe y se acerca, rodeándola con sus brazos desde atrás. Sus manos grandes y cálidas descansan sobre su vientre. ¿En qué piensas, amor mío?, susurra él contra su cabello. En lo lejos que hemos llegado, responde ella, recostándose contra su pecho sólido. En cómo todo esto casi no sucede. Hace 3 años estaba a punto de perderlo todo. Y ahora tengo más de lo que jamás soñé posible. Yo también, besa su sien suavemente. Durante 20 años fui un fantasma en mi propia casa. Y tú y esos niños, me devolvieron a la vida.
Ustedes son mi hogar, Camila. La vida no fue perfecta. Algunos miembros de la alta sociedad nunca los aceptaron. Mauricio perdió algunos contratos de negocios con hombres mezquinos que no podían aceptar su matrimonio. Pero ganó algo mucho más valioso, el respeto de la gente común y la lealtad de aquellos que vieron su humanidad. Camila se convirtió en una figura respetada por derecho propio, usando la influencia de Mauricio para crear programas de ayuda para otras viudas. 4 meses después, en una fría mañana de enero, nace Felipe Mauricio Lombardi. Es un bebé saludable, con los ojos grises de su padre y el cabello castaño de su madre. Sus hermanos lo adoran. Clara promete enseñarle a leer, Mateo jura protegerlo, y Karina simplemente lo sostiene y susurra, eres nuestro pequeño milagro. Mientras Mauricio sostiene a su hijo recién nacido por primera vez, las lágrimas ruedan por su rostro sin vergüenza. Mira a Camila, agotada pero feliz, y sabe que su historia ha llegado a su final perfecto. No porque la vida vaya a ser fácil, sino porque la enfrentarán juntos. Como una familia. Como un hogar. Como corazones imposibles de desalojar. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.